Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Innovación, Tendencias y Avances Científicos en Química de Alimentos. Un saludo cordial a todo el público que nos acompaña. Es un gran honor dar la bienvenida al ingeniero Joseph Gallardo, perteneciente a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. En esta ocasión tendrá el honor de inaugurar nuestra reunión con unas palabras iniciales. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Es un placer tenerles aquí en nuestro webinar sobre innovación, tendencias y avances científicos en química de alimentos, organizado por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Hoy nos reunimos para explorar las nuevas innovaciones y descubrimientos en el campo de la química de alimentos, un área crucial que impacta no solo a la industria alimentaria, sino también a nuestra salud y a nuestro bienestar. Contaremos con la participación de destacados expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias, así como ejemplos de cómo la ciencia está transformando la manera en que producimos, procesamos y consumimos alimentos. Esperamos que este espacio sea enriquecedor y que puedan llevarse una valiosa idea, herramientas que contribuyan a sus proyectos y emprendimientos. Sin más preámbulos, damos inicio a este emocionante viaje hacia el futuro de la química de los alimentos. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras de inicio. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos emocionados de tener expositores destacados que compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros. Nuestro primer expositor es Pablo Montero, quien es ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, con una especialidad en Ciencias y Tecnología de Alimentos por parte de la Universidad de Zaragoza. Es investigador a tiempo completo en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de CENACID. Tiene un amplio conocimiento en distintas áreas como la conservación de alimentos, manejo post cosecha, contaminación de aire, suelo, agua, manejo de instrumentación analítica, entre otras. Ha realizado diversas publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de alto impacto. El día de hoy, el ingeniero Pablo Montero nos hablará sobre factores de deterioro y conservación de los alimentos. Adelante, ingeniero. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí se escucha. Sí, lo escuchamos. Sí. Bien, antes de iniciar, quiero agradecer por la oportunidad, por permitirnos conversar con ustedes esta tarde sobre esta temática que es muy importante y es algo que deberíamos ver todos los días. Sin embargo, hay muchas cosas que dejamos, que vemos muy por encima y no le tomamos la importancia que debe. Voy a iniciar la presentación. Para esto voy a apagar la cámara para facilitar la conectividad de Internet. Bien, en cuanto a los factores de deterioro y conservación de los alimentos, es muy importante comprender ciertas ideas, ¿sí? Antes de entrar en los propios factores en sí. Bien, importante, ¿qué esperamos de los alimentos? Normalmente esperamos algo de estos productos.
que generalmente esperamos que nos nutran, es decir, la parte de nutrición. Esperamos que tengan buen sabor, que sean atractivos a la vista. De hecho, hay muchos conceptos que dicen, o muchas ideas que dicen que la comida o el alimento entra por los ojos. Entonces, puede ser muy bueno, pero si no es atractivo a la vista, pues no nos llama la atención. La conveniencia, que sean relativamente fáciles de procesar, fáciles de cocinar. Y de último, pero no menos importante, que sean seguros. Vamos a definir un poquito estos conceptos. Nutrición, esperamos que los alimentos nos proporcionen los nutrientes esenciales para la vida, ¿sí? Para seguir creciendo, manteniendo buena salud, ¿sí? A través de los nutrientes que nos brindan los alimentos. Sabor y atractivo, como mencionamos, deben ser atractivos a la vista y también deben tener buen sabor. Conveniencia, esperamos que los alimentos sean fáciles de preparar y de almacenar, muy importante, no solo prepararlos, sino almacenarlos. Y en cuanto a seguridad, esperamos que los alimentos sean seguros para el consumo, que no contengan patógenos, que no contengan toxinas, que estén libres de contaminantes que nos puedan causar todos estos enfermedades, ¿sí? Bien, una vez mencionado esto, ¿de qué debemos proteger a los alimentos? Los alimentos normalmente se ven afectados en forma general, por 4 factores o por 4 causas. La primera, daño físico. Disculpe la intervención. ¿Está pasando las diapositivas? Sí, ¿no se ve? Es que no se visualiza. Solamente aparece la portada principal. Bien. Me dicen si no cambia ya. Puede proyectarlo en pantalla completa. Ahí hay una opción. La tengo en pantalla completa. Listo, ya se visualiza el cambio de diapositiva. ¿Ahora sí se ve? Sí. Bien, bueno, les contaba la parte de los factores que esperamos de los alimentos, la nutrición, sabor y atractivo, conveniencia y seguridad. Definimos muy brevemente cada una de ellas. Los factores de los cuales debemos proteger a los alimentos: daño físico, contaminación química, contaminación biológica y envejecimiento. Eso en forma muy general. ¿Qué es el daño físico? El daño físico es el daño mecánico que sufren diferentes alimentos, ya sea por cortes, por abrasión, que se dan normalmente en el transporte, se dan de forma natural, por ejemplo en frutas, en la parte de los envases, se da cuando encontramos latas de conservas achurradas, por ejemplo,
y cosas como esa, ¿no? O sea, daños que se dan en la integridad bien del alimento, bien del envase. Normalmente cuando el envase sufre un deterioro, es de esperar que el alimento contenido también pueda haberse afectado. Contaminación química. Hay diferentes niveles de contaminación química. Normalmente se refiere a la presencia de contaminantes de origen químico, valga la redundancia, que pueden ser de diversas causas. Puede ser porque se ha utilizado agroquímicos en el proceso del cultivo de los alimentos o porque hay un tipo de contaminación cruzada de diferentes químicos que llámense químicos de limpieza, puede ser cloro, puede ser desinfectantes, pueden ser polvos, que han estado en contacto involuntario de los alimentos. Entonces, este es el tipo de contaminación química que también puede afectar la calidad o el suministro adecuado de los alimentos. La contaminación biológica es la presencia de microorganismos en los alimentos, como cuáles, por ejemplo, como las bacterias, como hongos, como virus, parásitos, que están presentes en los alimentos. De allí que es recomendable que los alimentos siempre deban estar, que se laven antes de comer, que se verifiquen, que se revisen, que no tengan presencia de colonias, como pueden ver aquí, por ejemplo, el caso de los quesos. Hay una cultura muy general que dice que si le quito la partecita donde veo el moho, me lo puedo comer, por ejemplo, cuando es el caso del pan o cualquier producto. Eso no es del todo cierto, ya que esa pequeña mancha que tiene el producto es apenas lo que se ve. Eso quiere decir que hay una cantidad considerable de microorganismos presentes cuando se logra ver. No significa que si no lo vemos no están, los microorganismos están allí en más o menos cantidades. También aquella regla de los 5 segundos, cuando se me cae algo al suelo, lo recojo y me lo como, pues tenemos que saber que eso está contaminado, ¿sí? También consideremos que la carga microbiana que tiene un alimento es de alguna forma natural, según el tipo de alimento. Por ejemplo, las frutas que vienen de campo, los vegetales, es normal que tengan microorganismos. Sin embargo, hay que tener cuidado que estos microorganismos no proliferen en cantidades que sean nocivas para nosotros, nocivas para consumirlo, ya que nos pueden traer entonces la aparición de diferentes enfermedades. Envejecimiento. Los productos alimenticios, por ejemplo, una fruta o un vegetal, al igual que nosotros, se envejece. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener muy presente que estos productos son seres vivos. Aunque no caminen, aunque no hablen, son seres vivos que continúan respirando y continúan un proceso de envejecimiento. Normalmente este proceso va a llegar o se va a visualizar a través de una condición tal vez no tan agradable para comer, o sea, se ve que el producto no es fresco. Entonces, eso nos lleva a desechar normalmente los alimentos. En el caso de la figura que ven abajo, ven un trozo de carne que ha ido envejeciendo, se ha ido oxidando y también sufre un envejecimiento, incluso aunque esté en condiciones, entre comillas, de conservación. También sufre de deterioro por envejecimiento. A pesar de que está a baja temperatura, por ejemplo, el caso de la carne, se va deteriorando a lo largo del tiempo. Por eso los productos tienen un tiempo de vida en el que se recomienda su consumo, que es a lo que técnicamente llamamos vida útil. Bien, este deterioro de los alimentos se va a deber a diferentes causas. Se va a deber, por un lado, a la composición de los alimentos, se va a deber a la característica de los alimentos. Esto nos lleva a que son las condiciones que se busca controlar
para que los productos tengan una mayor durabilidad, que tengan mayor tiempo de vida, mayor disponibilidad para poder ser consumidos. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos frescos como frutas, verduras, carnes, pescados, ellos naturalmente, como les comenté, tienen la presencia de microorganismos que los va a llevar a sufrir una descomposición. Normalmente, ¿a qué se debe esta descomposición? Normalmente se debe a un alto contenido de agua que aumenta la actividad de los microorganismos presentes. Los microorganismos actúan porque tienen mucha humedad y tienen las condiciones apropiadas. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A realizarle procesos de conservación, a los alimentos para restringir, por un lado, esas características en la cual los microorganismos proliferan muy fácilmente, que es lo que entonces llamamos como alimentos procesados, alimentos enlatados o alimentos deshidratados. Procesados, ¿qué quiere decir? Que matamos la carga microbiológica que tienen. El procesamiento, es decir, la cocción, por ejemplo, la preparación de nuestros alimentos es un proceso de conservación. El cocinar la carne es un proceso de conservación. Si yo dejo la carne cruda, va a durar un tiempo determinado. Si yo la cocino, va a durar un poco más. Eso no significa de que si no la conservo, si no la almaceno con las características o con las condiciones adecuadas, ella se me va a seguir deteriorando, solo que va a durar un poquito más. Entonces, esos alimentos procesados los voy a enlatar para que duren más. Esos alimentos procesados o un procesamiento que le puedo dar es deshidratarlos. ¿Para qué? Para extraer el exceso de agua y así evitar una proliferación de los microorganismos. Otro tipo de alimentos, alimentos, por ejemplo, con alto contenido de grasas, como aceite, frutos secos, también sufren deterioro si no son almacenados adecuadamente. Tal vez alguno de ustedes ha podido probar alguna vez, por ejemplo, chicharrón o maní que viene empacado, lo abrimos y lo dejamos por un tiempo y cuando vamos a probar sabe rancio, sabe deteriorado. ¿Por qué? Porque la presencia de oxígeno ha causado la oxidación lipídica, que es la generación de radicales libres en las grasas y causando entonces ese mal sabor, ese sabor rancio. Entonces, significa que los alimentos con contenido graso también se deterioran, a pesar de que ellos en este caso no tienen alta concentración de humedad, pero ya es otro tipo de deterioro, ¿sí? Pero también se dañan. Otro tipo de alimentos, por ejemplo, como alimentos ácidos en encurtidos, alimentos como algunos jugos, pueden tardar un poco más en deteriorarse. ¿Por qué? Porque el nivel de pH que contienen ayuda a la conservación de estos alimentos. El encurtido, pues, es un proceso de conservación antiquísimo que se utilizó precisamente para que estos productos lograran estar disponibles más tiempo para su consumo. En el caso de su acidez, por ejemplo, si ven un componente o alimentos que sean ácidos por su naturaleza, van a demorar o a deteriorarse más lentamente que alimentos que sean neutros o que sean alcalinos. Por ejemplo, ácidos, ¿qué son ácidos? La manzana verde, el limón, el tomate también se considera ácido. Sin embargo, si vamos bajando en la gráfica esta que pueden ver hacia los pHs neutrales, como la leche, como la sangre que menciona ahí, y ya va subiendo su alcalinidad, como el brócoli y diferentes componentes que ven aquí, su deterioro se va a ir acelerando. Por ejemplo, llamo la atención de la manzana verde. Muchos me dirán, sí, la manzana verde a la larga se daña, sí, pero si yo la mantengo en condiciones adecuadas, ella demora mucho más en deteriorarse. ¿Por qué? Porque la manzana verde es ácida, entonces el
el deterioro de ella se da por envejecimiento. Aunque yo la tenga en una refrigeradora con baja temperatura, ella sigue respirando. Se ralentiza su deterioro, su envejecimiento, pero ella sigue envejeciendo. Y a la larga vamos a tener que tirarla porque no es apetecible a la vista, ¿sí? No es atractiva. Entonces ya perdió esa característica que nos llama la atención de los alimentos. Alimentos con alta actividad de agua, como les mencioné, por ejemplo, sopas y jugos, son más propensos al deterioro microbiológico, en comparación, por ejemplo, con productos secos como cereales y galletas. ¿Sí? Las cereales y galletas normalmente duran un poco más si están almacenadas, repito, o empacadas en condiciones adecuadas. Por ejemplo, si yo abro un paquete de galletas que está en condiciones, que está dentro de su vida útil, es decir, antes de su fecha de vencimiento, esa galleta está crocante, está fresca. Pero si yo dejo el paquete abierto, esa galleta se empieza a absorber agua y ya no está crocante. Entonces pierde esa característica importante de una galleta, que es su crocancia, ¿no? Y es una técnica que entonces utilizamos para conservar. Por ejemplo, deshidratamos la fruta, es decir, extraemos su exceso de agua para que esa humedad o esa agua no esté disponible para los microorganismos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de lípidos, como aquí pueden ver la margarina, hay quienes se utilizan las grasas para conservar, porque al mismo tiempo se aísla del oxígeno al alimento. Entonces es una forma también de conservar, porque limita la actividad de agua. Otros factores que causan el deterioro de los alimentos, que pueden ser considerados factores externos, no propios del alimento en sí, se pueden mencionar, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presencia de oxígeno, como mencionamos anteriormente, y el pH propio del alimento. La temperatura. ¿Por qué la temperatura? Normalmente la temperatura alta o baja puede causar deterioro del alimento dependiendo del tipo de alimento. A altas temperaturas normalmente proliferan además los microorganismos, ¿sí? Bacterias, levaduras y mohos normalmente se ven o presentan una mayor multiplicación, una mayor actividad en altas temperaturas. Obviamente tienen una zona de riesgo, una zona de peligro, como dice aquí, porque a temperaturas exageradamente altas, que pueden ser 60 grados, 70 grados, las bacterias pueden ir muriendo nuevamente o pueden inactivarse. También es verdad que al querer, por ejemplo, bajar la temperatura para inactivar las bacterias o los mohos o los microorganismos, también podemos causar deterioro de los alimentos. Y pongo, por ejemplo, a los guineos, a la banana. La banana, si yo la pongo en refrigeración, la banana se me pone negra. Es decir, sufre un pardeamiento por baja temperatura. Entonces tampoco es agradable a la vista. Luego entonces pierde una de las características adecuadas o que esperamos de los alimentos. Entonces hay que tener allí cuidado dependiendo del tipo de alimento y del nivel de temperatura que queremos para ese alimento. Si es acorde a él, si mejora su característica o las empeora, las daña en este caso. La oxidación de las grasas y descomposición de proteínas también pueden ser intensificadas debido a las altas temperaturas, alterando el sabor, alteran la textura y el color de los productos. La humedad. Como mencioné, la presencia de altas concentraciones de humedad o altos niveles de humedad normalmente causa el deterioro de los productos, primero por la alta proliferación de microorganismos. Además, la alta cantidad de humedad también promueve la actividad enzimática, que nuevamente debo mencionar que es un proceso natural de los productos,
un envejecimiento natural esa actividad enzimática. Otro factor que pueden causar deterioro, en este caso la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno normalmente causa o contribuye a la oxidación de los ácidos grasos. Ya mencionamos la parte de la rancidez de estos ácidos grasos o de las grasas. Por otro lado, la presencia de oxígeno también favorece la proliferación de microorganismos que pueden ayudar y provocar la descomposición de los alimentos. Además que aumenta su proliferación, ¿no? El pH del alimento, nuevamente como les mencioné, alimentos con un pH bajo normalmente tienden a tener una vida útil más larga debido a que esa característica ácida inhibe el crecimiento bacteriano, inhibe el crecimiento de microorganismos. Ejemplos de esto, la salsa de tomate, por ejemplo, jugos cítricos encurtidos. Debo resaltar aquí que muchos me dirán, sí, pero es que si yo dejo un jugo de limón, el jugo de limón se fermenta. En el caso de jugos cítricos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que si yo debo almacenar los jugos cítricos de limón o de naranja o de lo que quiera, pero en condiciones adecuadas, con la inocuidad adecuada. Es decir, si yo utilizo una jarra que tengo en mi casa y la lleno de jugo y la dejo a la intemperie, esa jarra y estás recogiendo cualquier cantidad de microorganismos que hay en el medio ambiente. Entonces, en esas condiciones, obviamente, no estoy ayudando al jugo por muy ácido que sea. Entonces, se va a deteriorar irremediablemente. Alimentos neutros o ligeramente alcalinos, como las carnes, pescado y productos lácteos, también son susceptibles a la contaminación bacteriana, que prosperan en este tipo de ambiente cercano a la neutralidad. Alcalinos, pues, los alimentos suelen conservarse también en medios alcalinos, de acuerdo como un tipo de conservación, por ejemplo, en presencia de, pudiera ser bicarbonato de sodio y algunos otros componentes que contribuyen a esa conservación de los alimentos. Bien, ya vimos por un lado los factores que afectan el alimento. Esto nos lleva entonces a evaluar diferentes técnicas de conservación que hemos utilizado durante la historia del ser humano, buscando precisamente eso, que los alimentos duren más y permitan ser utilizados por mayor tiempo de forma segura, de forma que mantengan sus características organolépticas, es decir, que tengan buen sabor, que tengan buen color, que tengan buen olor. Entonces, ¿qué buscamos? Ralentizar el deterioro de estos alimentos. Como pueden ver, aquí podemos mencionar refrigeración, congelación, liofilización, concentrado de sal o azúcar, esterilización, pasteurización y secado. Son de las más comunes. Refrigeración, pues todos creo que utilizamos este concepto que busca ralentizar la actividad microbiana y enzimática. La refrigeración se considera que es el almacenamiento de un alimento a una temperatura aproximada de 4 grados, que es lo que vemos sobre todo en nuestras casas y en los supermercados. Aquí debo resaltar algo que hicieron una consulta hace unos días sobre la cadena de frío. Preguntaban específicamente, cuando yo voy al supermercado, por ejemplo, ¿qué tiempo debe pasar entre que yo adquiero un producto de baja temperatura o de refrigeración hasta que necesite llevarlo nuevamente a refrigeración? Y aquí debo mencionar que en este sentido no debería haber ese cambio de temperatura. No se recomienda sacar al alimento de esa refrigeración. Obviamente va a salir debería salir por un tiempo muy corto, casi nada. Y yo les ponía este ejemplo. Si yo voy al supermercado y resulta que yo paso por las carnes, pollo, cerdo, y yo compro esos productos para llevar a mi casa, solamente el comprarlos y seguir haciendo súper para comprar pan, para comprar azúcar, para comprar sal, para comprar arroz, ya yo estoy rompiendo mi cadena de frío. ¿Qué quiere decir? Que yo compro un pollo y me lo llevo a pasear del supermercado.
Ya rompí la cadena de frío y ya los microorganismos están proliferando. Ya estoy disminuyendo la vida útil de ese producto. Ya estoy haciendo que el mismo aumente su contaminación, que se vaya deteriorando, porque solamente ese ejercicio, les repito, rompe la cadena de frío. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas condiciones. Congelación es otro tipo de conservación, pero aquí utilizamos normalmente temperaturas menores a menos 18 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Sumamente frío. ¿Qué logramos con este método? Limitar la actividad de agua. ¿Por qué? Porque el agua, al congelarse, deja de estar disponible para que el alimento o el producto se deteriore, ya sea por la presencia de los microorganismos o ya sea por el envejecimiento natural de los productos correcto. Si ven aquí, esta grafiquita es muy chistosa, pero permite visualizar un poco cuál es el comportamiento de los microorganismos. Un microorganismo arriba de 60 grados normalmente muere. Pero ¿qué pasa si lo mantengo entre 5 y entre 60 grados? Están haciendo fiesta. Y además de hacer fiesta, se están multiplicando. Entonces, esta es lo que se conoce como la zona de peligro. Si yo hago más y bajo más la temperatura, el microorganismo está congelado, pero está vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo suba la temperatura, él empieza a activarse nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa que yo mantenga un alimento en este rango de temperatura mientras estoy haciendo el súper? Que los microorganismos se están reproduciendo, se están alimentando, y yo llego a mi casa y lo cocino, ¿sí? Mato los microorganismos, pero en el proceso de alimentación, de fiesta de esos microorganismos, están produciendo ¿qué? Están produciendo toxinas que me hacen daño, me enferman. Por eso es que un producto que pasa mucho tiempo sin refrigeración y lo cocino y me lo como, me puede dar malestares estomacales, me puede dar diarrea, me puede dar diferentes síntomas debido a la gran cantidad de toxinas que se generaron por la demora o por la pérdida de la cadena de frío de ese alimento. Entonces son factores que hay que tener muy en cuenta. Otro factor de conservación o elemento de conservación, la deshidratación. Con la deshidratación, repito, lo que hacemos es eliminar, reducir, no eliminar, reducimos significativamente el agua disponible para que los microorganismos puedan actuar. Lo que quiere decir que es una forma de conservación, puede durar un poco más. Sin embargo, no es necesario saber a qué límite debo llegar. Es decir, yo expongo a un alimento a la deshidratación, pero en qué momento es el adecuado para que se pueda conservar. Entonces, son elementos que hay que manejar también con mucho cuidado. En el caso de las carnes, por ejemplo, ¿sí? Las secamos, pero está realmente en los niveles apropiados de humedad. Si lo hacemos de forma artesanal, por decirlo de alguna forma, entonces también hay que tener cuidado. Por ejemplo, que compremos carne asada, que compremos carne ahumada por allí, hay que tener mucho cuidado también. Procesos de conservación, pasteurización y esterilización. Como les comenté, someter a temperatura los alimentos para destruir, para matar la carga microbiana que pudieran tener. Sin embargo, este tipo de procesamiento también puede afectar las características organolépticas del producto, afectando su sabor, afectando el color, afectando tal vez incluso la presencia de aromas. Hay muchas veces productos que sometemos a temperatura o la industria somete a temperatura para matar los microorganismos y entonces tienen que añadirles aditivos para que pueda oler como si oliera naturalmente, ¿sí? Pero son
factores agregados porque en el proceso perdimos esas características. Entonces, hay que recuperarlas de alguna forma y normalmente entonces se le agregan productos aditivos. Otro método de conservación concentrados en sal y azúcar no es más que la salazón. Es un proceso de conservación como es el característico bacalao. Se le ponen grandes cantidades de sal no es más que para deshidratarlos, ya que la sal absorbe esa humedad y así entonces baja la disponibilidad de agua para los microorganismos. En algunos casos los microorganismos también pueden morir debido a la falta de agua. Y el proceso contrario al salado es la conserva a través de jaleas y mermeladas, por ejemplo, que el alto contenido de azúcar evita la proliferación de los microorganismos también porque disminuye la cantidad de agua disponible, entonces para que estos no proliferen, los microorganismos no proliferen. Finalmente, una de las últimas técnicas utilizadas para la conservación de los alimentos es el envasado de los mismos. ¿Qué es el envase? El envase es todo producto fabricado con diferentes materiales, que pueden ser naturales o no, con el objeto de contener, es decir, de limitar el alimento, de protegerlo. Al mismo tiempo nos permite su manipulación, su distribución. Y hay diferentes formas de presentarlo, ¿sí? Normalmente se aprovecha la utilización del envase para brindar las características del producto, para vendernos los beneficios o las bondades de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, que este alimento ha sido procesado de la forma natural posible, no contiene aditivos, tiene bajo contenido de azúcares, no contiene grasas trans, por ejemplo. Entonces, es uno de los beneficios de la utilización de envasado, que nos permite además informar, nos permite además mercadear, distribuir y hacer más atractivo el producto y al mismo tiempo que el alimento, en este caso, dure mucho más tiempo en condiciones adecuadas para su consumo. Llegados a este punto, normalmente me gusta hacer una especie de recorderis o de seguimiento de la evolución de los envases. Por ejemplo, cuando hablábamos allá en los años 8000, 1500 antes de Cristo, los alimentos que se envasaban o se utilizaban envases de origen natural. Por ejemplo, los recipientes estos del calabazo, también se usaban, por ejemplo, la hoja de bijao. Aquí en la provincia de Chiriquí es muy típico envolver el plato de comida y viene envuelto en hoja de tallo o de bijao. Entonces es una forma de conservación, es una forma de envasar, ¿sí? Luego ese proceso de envasado fue modificándose hasta el año 1700, en lo que ya se utilizaban envases propiamente. Por ejemplo, se utilizaban arcillas, se utilizaban diferentes ánforas para conservar, se podía conservar agua, se podía conservar algún tipo de alimento. Siguiendo esa evolución, en los años de 1700 a 1850, se creó entonces o se dio la posibilidad de utilizar envases de vidrio, con el beneficio que el vidrio tiene por ser un elemento no reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil evitar a través de estos tipos de envases la interacción alimento-envase. Entonces, gracias a esto surgió o se mejoró la conservación de los alimentos, porque por supuesto con las herramientas anteriores como la arcilla había mucha interacción, había mucho intercambio de elementos entre el alimento y el envase. Este envase de vidrio eran mucho más inertes. Entonces se disminuyó esa posibilidad de contaminación, además que también eran mucho más fáciles de esterilizarlos.
para conservar estos alimentos. Luego, ya en la época, se puede decir moderna, surgieron los envases de lata, de latón, que fueron el grande boom, porque esto permitía procesar el alimento, permitía envasarlo y permitía almacenarlo por relativamente grandes periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, esto nos permitía tener alimentos disponibles, inocuos por mucho más tiempo. De allí, 1950 hacia acá, surgieron una gran cantidad de variaciones en los envases, aparecieron los plásticos, aparecieron los tetrabric, elementos convenientes, por ejemplo, el abre fácil, elementos más considerados ecológicos, entre comillas, ¿sí? Que sirvieron para conservar los alimentos y ser mucho más amigables hacia nosotros. Es decir, ya no necesitamos abridores, ya con la mano podíamos abrir los enlatados, por ejemplo, entonces facilitaba un poco la vida. Pero ¿qué pasó? Esa evolución no quedó allí. Esa evolución en los últimos años, 15 años, 20 años para acá, ha dado otro giro. Siempre en la búsqueda de conservación. Y aquí debo mencionar, por ejemplo, la utilización de envases al vacío, que no es más que extraer la atmósfera. En general se buscaba extraer el oxígeno, pero realmente estábamos extrayendo toda la atmósfera presente allí. Entonces quedaba el alimento prácticamente aislado, ¿sí? De toda la atmósfera que pudiera causar su deterioro. Ya no había oxígeno, ya no había CO2, aunque hubieran bacterias allí que tienen agua, pues las que necesitan el oxígeno para proliferar, pues no podían hacerlo. Entonces, eso nos permitió también una nueva técnica que nos permitía entonces alargar la vida útil de los productos, sobre todo de los más perecederos. Otra técnica, ya no solo extraíamos la atmósfera, sino que éramos capaces de modificar la atmósfera generada en el envase de acuerdo al alimento que contenía. Por ejemplo, un alimento que se deteriora con oxígeno, yo no le voy a tener una atmósfera de oxígeno, tal vez le tengo una atmósfera de nitrógeno, tal vez le tengo una atmósfera de CO2. Dependiendo las características de cada alimento, yo podía plantear una herramienta o una condición más adecuada para su conservación. Entonces, empezaron los primeros pasos a establecer investigaciones individualmente para cada alimento, con las condiciones adecuadas para él. Esto nos ha llevado entonces a seguir investigando para utilizar un elemento que nos permita adecuar el medio para ese alimento. Surgieron entonces los envases activos. ¿Qué es el envase activo? El envase activo es un envase que puede interactuar con el producto o puede interactuar con el medio ambiente para prolongar la vida útil, para prolongar la seguridad y las propiedades de los alimentos, de la calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque eran, como su nombre lo dice, envase activo, un elemento que tenía una actividad. Por ejemplo, se utilizaban o se utilizan elementos absorbedores o emisores de CO2, por ejemplo, dependiendo de la característica del alimento. En el caso de fruta, se incluyen elementos absorbedores de etileno. Si es el caso de la humedad, hay elementos de purga y control de humedad. Hay elementos que retrasan la oxidación a través de incorporar elementos antioxidantes. También evitan o minimizan el crecimiento microbiano utilizando elementos antimicrobianos, valga la redundancia. Hay también emisores de aromas, eliminadores de oxígeno, es decir, según la característica propia del alimento, tenemos la capacidad de aportarle, primero, condiciones benéficas para el alimento y segundo, restar condiciones negativas para ese alimento en esas condiciones. Entonces, es un envase que
tenía una o tiene una actividad, de allí el nombre de envase activo. Pero volvemos a esto, no nos quedamos allí. Hay muchas tendencias actuales y podemos mencionar aquí los envases inteligentes. ¿Qué son los envases inteligentes? Además de ser un envase activo, este tiene la capacidad de interactuar con el medio ambiente, de interactuar con el alimento. Este envase tiene la capacidad de comunicarse. ¿Cómo se comunica? Se comunica de diferentes formas, se comunica visualmente, se puede comunicar de alguna forma. Hay elementos ya que se utilizan electrónica que puedan conectarse y puedan generar una señal, por ejemplo. Como ven aquí, por ejemplo, el caso de la fruta, hay sensores que miden la atmósfera que se genera dentro del envase y es capaz de decir, de acuerdo a un elemento específico, a una condición específica, qué estado de madurez tiene ese producto. Como pueden ver abajo, hay sensores de la generación de atmósferas de deterioro del alimento y que causan un cambio de coloración, como pueden ver aquí, de blanco, que no tiene nada, va cambiando de coloración hasta un color que confunde, en este caso, el código de barras. Y la idea de esto, ¿cuál es? Que si yo por equivocación tomo un alimento en las vitrinas o en la exposición y me lo llevo a la caja no sea capaz de distinguir ese código de barras, luego entonces no me lo van a poder cobrar. Entonces es otra forma del envase inteligente. Aquí pueden ver piezas de pechuga de pollo según el color que tiene. El color verde significa que está óptimo, no hay una atmósfera negativa allí, el producto está en buen estado. Va cambiando a un color amarillo si se va generando ya una atmósfera contraria y a un color naranja rojizo si el producto ya puede volverse peligroso, ¿sí? Más que nada por la proliferación de toxinas que, como pueden ver, no hay microorganismos visibles, pero seguramente están allí y están generando las toxinas que nos causan daño entonces a nosotros si lo consumimos. Eso es todo lo que les traía en esta presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o comentario que les pueda aclarar. Muchas gracias, ingeniero Pablo, por compartir su conocimiento con nosotros. Les recuerdo a los participantes que pueden enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece en la plataforma. Nuestro segundo expositor es Orlando Ruiz, quien es ingeniero químico industrial egresado de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con una maestría en Ciencias de los Alimentos otorgada por la Universidad Nacional del Litoral. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas nacionales, es docente e investigador del área de Ciencias y Tecnología de Alimentos en la Universidad de Panamá y ejerce como gerente general del Laboratorio de Análisis Microbiológico y Fisicoquímico de Alimentos, la Valquimi S.A. El día de hoy, el ingeniero Orlando Ruiz nos hablará sobre ocratoxina A. Adelante, ingeniero. Un momento, por favor. Tengo una pregunta para el ingeniero Pablo. Dice Ana Gabriel Gómez, en el sector de restaurantes, las interrupciones eléctricas frecuentes pueden generar pérdidas significativas debido a la descongelación rápida de las carnes. Ante este escenario, ¿qué medidas recomienda para minimizar la merma y garantizar la seguridad alimentaria? ¿Cuáles productos deben ser descartados de inmediato y cuáles podrían ser aprovechados sin comprometer la seguridad del consumidor? Sí, buenas tardes.
Sí, bueno, a ver, todo va a depender de las condiciones en que tengo almacenado mis productos. Por ejemplo, si yo tengo un producto congelado y doy garantía de que está congelado y se va la luz media hora, una hora, y mi producto no llega a descongelarse, pues yo puedo dar garantía que el producto se mantiene en condiciones ya que no ha roto la cadena de frío. Sin embargo, si se me va la luz por 2 días, 3 días, entonces ahí sí prácticamente cuando el producto se ha descongelado o no se ha descongelado, o se ha descongelado parcialmente, prácticamente, lamentablemente, debemos pensar en desechar los productos. Un producto que está congelado, se descongela y se vuelve a congelar, normalmente sufre deterioro, primero por sus condiciones químicas y segundo por la proliferación microbiana, ya que el proceso de congelación no es inmediato. Si demora, por ejemplo, 9, 10 horas en descongelarse y va a demorar 2, 3 horas en volverse a congelar, ya estamos hablando de aproximadamente 15 horas que la proliferación microbiana ha estado trabajando más allá del deterioro propio del alimento, ¿sí? Como pérdida de sabor, pérdida de características, como firmeza, por ejemplo, como color, todo eso puede verse afectado. ¿Qué descartaría yo de inmediato? Yo inmediatamente descartaría lo que no está congelado. Si yo metí un pollo, una carne al congelador y se fue la luz y no se llegó a congelar, claro, si la luz resulta que demoró un periodo de tiempo, 1, 2 horas, 3 horas, ya yo pensaría en descartarlo. Es importante utilizar tal vez respaldos, como por ejemplo una planta eléctrica que pudiéramos utilizar solamente para los equipos de conservación de alimentos, como el caso del congelador. En el caso de frutas, vegetales, tal vez pudiéramos considerar entonces una nevera específica para eso, que pudiéramos estar respaldado a través de un generador. Porque ¿qué pasa? Yo prefiero invertir un poco más de dinero para estar cubierto en estas condiciones a que pueda tener problemas con mi clientela en el caso de intoxicación, en el caso de enfermedades causadas por la contaminación de los alimentos debido a esta variable, ¿sí? Es una variable que podemos hacer mucho por controlar. Entonces, sería, pienso yo, una de las partes más recomendables utilizar aquí. Para conservar carnes, normalmente vacío y baja temperatura. Cuando digo baja temperatura es congelación. Una de las primeras etapas es en base al vacío. Eso ayuda mucho a la conservación de material cárnico, llámese carne, llámese cerdo, llámese pollo. El pollo es más delicado, pero esa puede ser una herramienta utilizada para conservar este tipo de productos. La fluctuación de temperatura es mala. Yo debo asegurarme que mi temperatura fluctúe lo menos posible, aunque se vaya la luz. Por eso recomiendo que pudiera utilizarse tal vez un generador eléctrico para suplir lo necesario para los equipos que conservan estos alimentos. Un mecanismo para o entidad que pueda reconocer o compensar pérdidas, eso sí ya es un poco más complicado, ya no depende tanto de la parte científica, tanto de la parte técnica, ya esto es más tipo políticas de Estado, tal vez más tipo políticas de gobierno. Muchas gracias. Gracias por responder a las preguntas. Ahora sí continuamos con el ingeniero Orlando con su presentación sobre ocratoxina A. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola.
Ok. Bien, en primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Comercio a través de la Dirección General de Normas Técnicas por habernos invitado. Realmente no participamos mucho de estos webinars, sino que más bien lo hacemos de manera presencial, ¿no? Pero como el nombre indica, las innovaciones van cambiando. Es un placer también para mí, a través de este medio, poder comunicarme con algunos egresados de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que mientras exponía el compañero anterior, he podido notar que están ahí pendientes. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre ocratoxina. ¿Se alcanza a ver la presentación? Hola. Sí, se visualiza perfectamente. Bien, comencemos entonces. Vamos a hablar sobre ocratoxina A. En primer lugar, Solo que si podría ponerlo en pantalla completa. ok. Vamos a hablar sobre ocratoxina A porque, bueno, la ocratoxina A es una micotoxina, como ya algunos de ustedes sabrán, y que, bueno, siempre han estado allí entre nosotros y, bueno, pueden ser la causa de muchas enfermedades. Nosotros tenemos muchas enfermedades acá renales en Panamá, que no quiero decir que son producto de justamente de la ocratoxina A, pero sí se debe a algunos alimentos que podamos estar consumiendo que no están en mejor estado. Bueno, esa es la introducción porque he elegido ese tema. Yo soy el profesor Orlando Carroy Sánchez, soy de la Universidad de Panamá, pertenezco a la Escuela de Alimentos y pertenezco al Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos. Ok, bueno, las micotoxinas se definen así de manera general, son metabolitos secundarios producidos por diversos mohos, generalmente el género Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que producen una respuesta tóxica en el organismo humano y animal cuando se introducen en pequeñas proporciones, por ingesta, inhalación o contacto, ¿no? Entre eso tenemos la ocratoxina A. La ocratoxina A es conocida que fundamentalmente se produce en Aspergillus ocracio, un hongo que, como ustedes vieron en la presentación anterior, produce esa tonalidad amarilla, por eso ocráceos. Y es del género Aspergillus, es Aspergillus ocracio. Está en diversos alimentos, llama la atención, por ejemplo, el maíz, el café, las frutas secas, ¿no? Y bueno, el tema de relevancia que podemos discutir en estos momentos es que la ocratoxina, al igual que muchas otras micotoxinas, pueden ser cancerígenas. Bueno, la ocratoxina es una micotoxina, como ya lo hemos definido, que generalmente es estable a los tratamientos térmicos en color. Disculpe la interrupción. Ajá. Creo que las diapositivas no se están pasando. Vamos a ver. Esa es la primera. ¿Se alcanza a visualizar? Sí, ahora sí se observa el cambio. ¿Se observa el cambio? Sí. Ok. Bueno, como le comentaba, la ocratoxina A, porque bueno, hay ocratoxina B también. Es una micotoxina estable a los tratamientos térmicos, incolora, solo en agua, en disolventes orgánicos, capaz de producir fluorescencia cuando es iluminada con luz ultravioleta. Bueno, esta fue la primera técnica que se usó, al igual que para determinar ocratoxina A, pero el primer
El primer metabolito tóxico, en este caso de micotoxina que fue aislado, fue aflatoxina B. Por eso que la aflatoxina se le puso a la aflatoxina B, se le puso B porque florecía a la luz ultravioleta blue. Entonces, en este caso, la aflatoxina también florece de color azul y es detectada, o sea, se detectó inicialmente por cromatografía de capa fina, al igual que la aflatoxina A. Es un metabolito secundario, como les he dicho, producido fundamentalmente por Aspergillus ocracio y otras especies de penicilio. Voy a pasar pantalla completa a ver si se ve. Bueno, como les dije, hay productores de ocratoxina A. El principal es Aspergillus ocracio. Bien, el Aspergillus ocracio, alimentos donde comúnmente se puede encontrar, bueno, que puede ser de su interés en cereales, frutas, frutas secas, café, especies y otros. Aspergillus carbonario, que no es muy común, también es productor de ocratoxina A, se encuentra también en frutas deshidratadas, uvas, café, especies, legumbres y frutos y alimentos procesados. Penicillium verrucosum, aquí está en un medio que se llama DG18, que es muy específico para el aislamiento de hongos. Y también, como ustedes ven, este género Penicillium, los dos anteriores que vimos eran géneros Aspergillus. El género Aspergillus, adelantándome un poco la presentación, es un género que se da más comúnmente en regiones tropicales y calurosas como la nuestra. El género Penicillium, al igual que Fusarium, se da en zonas más templadas. Y aquí ustedes ven cómo Penicillium verrucosum crece también en maíz, en pan, en café, en queso, en leche, frutos lácteos y especies. Bueno, la importancia de la toxicidad de la ocratoxina es nefrotóxica, ¿no? Inmunodepresora, al igual que todas las micotoxinas, abre el camino para un montón de enfermedades. Genotóxica, o sea, todo lo que afecta al DNA, pues, se supone, ¿no?, por la Agencia Internacional de Investigaciones contra el Cáncer, que es cancerígena, produce mutaciones y afecta también a las neuronas. Entonces, como ustedes ven en el rango de la toxicidad, o sea, en la especificidad a dónde va la ocratoxina A, que en definitiva aquí la ocratoxina A, miren, acá la ocratoxina A yo no puse el anillo, a pesar de que el tema es una innovación en asuntos químicos, ¿no? Porque, bueno, no me pareció oportuno poner el anillo de la ocratoxina que está rodeado por anillos de benceno. Pero ya la ocratoxina es un producto químico producido naturalmente por un hongo, al igual que todas las micotoxinas. Todas las micotoxinas son agentes químicos y son agentes tóxicos. Bueno, acá le puse algunas cosas que, por ejemplo, le puede llamar la atención. Por ejemplo, esto, que tanto la ocratoxina como sus metabolitos se secretan por vía renal y hepatobiliar. También se han observado niveles de ocratoxina en las secreciones lácteas, lo cual constituye un riesgo para el recién nacido, afectando de manera directa su crecimiento y desarrollo. Un caso excepcional. Hola. Discúlpeme nuevamente la interrupción. Es que me comentan en el chat que no ven las diapositivas, que no se están pasando. Bueno, ¿y todos no la ven? ¿O es un grupo nada más? Se visualiza, pero lo que no se ve es el cambio de la diapositiva. Se quedó estancado en introducción. No sé por qué. Déjame ver.
Aparece la toxicidad de la ocratoxina. Sí, Aparece penicilio verrucoso en el DG18. correcto. Bueno, vamos a dejarla ahí entonces. Cuando pongo en pantalla completa parece ser que haya un problema, no sé. Bueno, les comentaba que bueno, en el caso de la leche, es muy particular, pues porque el estómago de las vacas degradan la ocratoxina. Fíjense que es importante porque esa es una vía natural de degradación de la ocratoxina A, o sea que de alguna manera, si la vaca, ¿no? O en este caso, si las vacas que son las productoras o alguna cabra, no sé, porque no conozco, porque no soy veterinario, pero sí me han dicho que la vaca tiene varios estómagos, logra eliminar la ocratoxina. Entonces, ¿por qué los alimentos que está recibiendo el animal, en este caso pienso, están compuestos, por ejemplo, de maíz, de sorgo, de soja, de diferentes componentes en donde puede crecer la ocratoxina, por ejemplo, en pulidura de arroz, también en cáscaras de trigo? Entonces, en todo esto sustrato puede crecer la ocratoxina A y puede estar en mayor o menor medida en esos piensos. Entonces, eso lo consume el animal, en este caso las vacas, pero no logra excretarse, por ejemplo, en la leche, porque el estómago de la vaca lo elimina. No así, por ejemplo, la aflatoxina. La aflatoxina A, eh, eh, en el estómago de la vaca hay unos metabolismos que la degradan a aflatoxina M1 de leche. Y esa es la que nosotros podemos recibir a través del consumo de leche, siempre y cuando los piensos o los alimentos que se le están dando a los animales estén contaminados, por ejemplo, en este caso con la aflatoxina, que no es la que nos estamos refiriendo en este momento. Bien. Bueno, estos son algunos puntos que les traje para que vean lo peligroso que puede llegar a ser la toxicidad de la ocratoxina A. La toxicidad aguda de la ocratoxina presenta variaciones interespecíficas. O sea, la dosis letal al 50% por vía oral presenta un intervalo entre 20 a 50 partes por millón en ratas y ratones y entre 0.2 a 1 partes por millón en perros, cerdos y pollos. Esto quiere decir que estos animales son mucho más sensibles. Los síntomas de una intoxicación aguda consisten en una pérdida de peso. Sí, poliuria, polidexia y hemorragias multifocales en los principales órganos y trombos de fibrina en los órganos de mayor actividad metabólica. La toxicidad crónica de la ocratoxina se traduce en una nefropatía intersticial en los animales en granja. Bien, o sea, como yo les dije, y para no estar leyendo la ley de esto, o sea, como yo les dije inicialmente, ¿verdad? La ocratoxina no solo representa una toxicidad o un peligro para el ser humano, sino que produce grandes pérdidas en las granjas, sobre todo en cerdos, en pollos, ¿verdad? Que son animales de menor tamaño, ¿no? Igual como dice acá, los animales domésticos también que consumen alimentos de las pepitas esas que nosotros estamos acostumbrados a darles a la mascota, ellos también pueden recibir diferentes dosis de micotoxinas. En este caso podría ser de ocratoxina, que el alimento pudiera estar elaborado, no sé, con algún pienso de maíz o maíz o algún otro producto que pudiera estar introduciendo la ocratoxina u otra micotoxina al alimento balanceado de los animales. Bien, factores que favorecen el crecimiento fúngico, o sea, el crecimiento del moho y la producción de ocratoxina. La temperatura, o sea, el género Aspergillus, como yo les dije anteriormente, es favorable para nuestras regiones, ¿no? Aspergillus crece en Panamá porque es una región muy húmeda y tiene temperaturas adecuadas para el crecimiento de este hongo. Penicillium crece en zonas más templadas. Nosotros acá tenemos humedad relativas altas, ¿no? Que son condiciones también para el crecimiento del hongo. Una cosa es el crecimiento del hongo,
otra cosa es la producción de ocratoxina. Aquí estamos hablando del crecimiento del hongo y, bueno, la producción de oca. Pero para que se dé la producción de ocratoxina, primero tiene que haber crecimiento fúngico. Y después tienen que haber unas condiciones muy especiales también para la producción de la micotoxina. Condiciones del alimento, ¿no? Composición nutricional. Como todo hongo, se va a alimentar de carbohidratos, ¿no? Y un pH entre 4 y 7 es óptimo para la producción de ocratoxina A. ¿Se nota el paso de las diapositivas ahora sí? Hola. Hola, pregunto que si se nota el paso de las diapositivas. Está en factores que favorecen el crecimiento fúngico. Sí, ahí estamos. Sí, preguntaba si se estaba viendo que ahora sí están pasando. Bien, condiciones de almacenamiento y procesamiento. Bien, como todo tiempo de almacenamiento prolongado es desfavorable para todo, tanto para la conservación física, química y microbiológica de cualquier alimento. Aquí también, o sea, si el alimento hace mucho tiempo que está guardado, hay humedad, hay temperatura, el alimento, por ejemplo, está dañado, está lesionado por un microorganismo o algún organismo como un insecto o un roedor, hay mayor posibilidad de que haya crecimiento fúngico y posteriormente la producción de ocratoxina. Daño mecánico en los alimentos, como lo estoy diciendo, no puede ser un roedor, puede ser un insecto. Y esto favorece el crecimiento de la ocratoxina. Competencia microbiana, bueno, la competencia microbiana puede darse en los dos sentidos. Puede ser que haya un sinergismo, ¿no? O puede ser que haya una inhibición. Por ejemplo, Aspergillus flavus y Aspergillus parasíticos crecen muy bien los dos. Aspergillus niger, por ejemplo, Aspergillus niger y Aspergillus flavus crecen muy bien juntos, pero resulta ser que la capacidad que tiene, por ejemplo, Aspergillus niger de crecer es mucho más rápido que Aspergillus flavus. Y cuando se dan estas condiciones, por ejemplo, Aspergillus flavus inhibe a la producción de ocratoxina, de la inhibición de aflatoxina B, por ejemplo, en este hongo, a pesar de que sea una cepa altamente productora de aflatoxina B. Igualmente, o sea, puede suceder lo contrario, que haya un sinergismo y se potencie la acción de varias micotoxinas, ¿no? No les había mencionado pues, que, por ejemplo, hay estudios también, no tan recientes, ¿no? Pero sí hay estudios que se enfocan en la producción de ocratoxina en Aspergillus niger. El Aspergillus niger es un honguito negro que crece en los tomates, en los panes. Y no todas las cepas, o sea, no todas las cepas son productoras de micotoxina, ni de ocratoxina A. Bien. Bueno, prevención y control de la ocratoxina. En el caso de almacenamiento, tiene que haber condiciones secas y frescas, humedad menor del 60% y menor de 15 grados centígrados. Uso de fungicidas o tratamientos térmicos en alimentos procesados. Control de calidad en la cadena de producción y distribución. Bueno, esto es importante, miren, ¿por qué? Porque esto sí se ha descubierto y se ha señalado en varios artículos científicos, que por ejemplo en el caso de la cosecha de café, cuando se está cosechando café, se debe tratar de recoger el grano de la planta, no así de las pepas que caen al suelo, porque Aspergillus ocraceo se encuentra en la hojarasca. Entonces, al caer las pepas y posteriormente su recolección por parte de la gente que está cosechando café, recolecta, además de la pepa, Aspergillus ocraceo, con el consiguiente peligro de que si no se dan las condiciones, que no se atiende bien el almacenamiento, puede haber producción de ocratoxina A. Bueno, en cuanto a la reglamentación, bueno, ustedes pueden encontrar reglamentación europea. Estados Unidos no tiene reglamentación para ocratoxina A.
me imagino que se basa en el códex. Panamá tampoco tiene reglamentación sobre ocratoxina A. Tenemos algo en maíz, pero algo en maíz sobre aflatoxina B1, pero es una norma bastante antigua. Sin embargo, como les decía, nosotros nos podemos basar en el Código Alimentario. Y Europa también tiene un montón de reglamentos, por ejemplo, en café tostado, 5 partes por billón, café instantáneo, 10 partes por billón. Y en alimentos, lógicamente, para infantes y eso, las normas son muy estrictas, deberían estar por el orden del 0, ¿no? Bueno, acá tienen otra, por ejemplo, acá Estados Unidos, la FDA no tiene límite, ¿verdad? Y bueno, las técnicas de análisis. Bueno, como les comenté hace un rato, hay muchísimas técnicas de análisis. Bueno, no muchas, pero sí hay unas cuantas, ¿no? La primera sobre la cual tengo que hablarles es cromatografía de capa fina. Cromatografía de capa fina es una técnica muy extensa y que utiliza precisamente luz ultravioleta para cuantificar las micotoxinas del género Aspergillus. Bien, por muchos años, por ejemplo, fueron técnicas oficiales de la AOAC, pero claro, los tiempos van cambiando y ahora tenemos otras técnicas. Por ejemplo, tenemos HPLC, cromatografía líquida de alta presión. Lo único que necesitamos algunos equipos especiales y no solamente a veces necesitamos columnas, sino que necesitamos, además de unas columnas muy específicas, necesitamos otras columnas para purificar los analitos. Entonces, es costosa, ¿no? Es costosa utilizar HPLC y también, digamos que se necesita personal entrenado para el manejo de estos equipos. Por otro lado, también tenemos técnicas de screening, o sea, de muestreo rápido. En el caso, por ejemplo, de ELISA, ¿no? Hay algunos ELISA que son inmunoensayos competitivos que utilizan antígenos anticuerpos. Y bueno, se hace, por ejemplo, acá en Panamá nosotros hemos hecho, por ejemplo, para café verde no tenemos ningún problema, pero sí tenemos problemas para café tostado. En el caso de Lisa les hablo, ¿no? Entonces, hay que comprar unas columnas que salen carísimas para la purificación de los extractos. Bueno, entonces, acá estamos hablando de las técnicas, cromatografía líquida, ELISA, ¿no? Acá están las columnas de inmunoafinidad, que son las costosas. Y bueno, acá tenemos Veratoc haciéndole propaganda a la gente de Neogen para ocratoxina. Es lo que más tenemos al alcance de nuestro acá en Panamá, ¿no? Por hablar claro, ¿no? El límite de detección, bueno, bastante bajo, ¿no? El problema es que cuando tú estás en los extremos de los límites de detección, por ejemplo, en este caso 1 y 25 partes por millón, tienes una incertidumbre, ¿no? Lo ideal sería, por ejemplo, entre 5 y 15 por allí, para poder hacer una buena curva de calibrado. Bueno, finalmente, para no cansarlo, digamos que la ocratoxina A es un enemigo oculto. Definitivamente que es un enemigo oculto porque no lo vemos y está en los alimentos, desgraciadamente, y que nos comemos a diario. Por ejemplo, yo soy tomador de café y yo he hecho análisis de ocratoxina A en café que me estoy tomando y tiene. Y actúa lentamente en detrimento de la salud humana y animal. Bien. Las condiciones de humedad y temperatura de Panamá favorece el crecimiento de moho del género Aspergillus. O sea, acá lo que va a crecer en Panamá es Aspergillus, definitivamente. Género productor de micotoxina, en este caso de ocratoxina A. Bueno, ya lo habíamos dicho que Panamá no cuenta con regulaciones sobre ocratoxina, pero bueno, eso no es ningún impedimento para que nosotros vayamos a otros países o a la del CODEX, ¿no? Se hace necesario controlar estrictamente la recolección y almacenamiento de las materias primas a nivel del campo, lo que les comentaba, ¿no? De los artículos que hay sobre que no se debe recoger, por ejemplo, en nuestro caso, hablo de Panamá por las cosechas de café, ¿no? Que no se debe recoger de la hojarasca
porque allí es donde hay género Aspergillus. En este caso puede haber Aspergillus niger, puede haber Aspergillus ocracio, ambos productores de ocratoxina. Puede haber también Aspergillus carbonarius, no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, en la hojarasca es un hábitat ideal para crecimiento. En el caso de la hojarasca de café, hablemos claro, en el caso de la hojarasca de café que está en el suelo pudriéndose, ahí sí, ahí crece Aspergillus ocracio y puede crecer Aspergillus niger, no sé. Tendría que hacer la revisión porque ahora mismo no la he hecho sobre Aspergillus carbonarius para ver que si también puede crecer. Podría darse, no sé, porque también es del género Aspergillus. Se hace necesario controlar estrictamente bueno, la recolección y almacenamiento de las materias primas a nivel de campo. Debe ser, o sea, esta es lo que llaman de que las buenas prácticas agrícolas, ¿no? El cuidado de las materias primas a nivel de almacenamiento es importante para evitar la producción de ocratoxina. Sí, para aquellos que guardan el café, por ejemplo, seco, pero lo guardan un cierto tiempo, no sé cuánto, 5 o 6 meses, no tienen los cuidados, se humedece, puede haber crecimiento de hongos, en este caso puede haber crecimiento de Aspergillus ocracio, y entonces ahí vamos a tener algunos problemas. Finalmente aquí dan algunas referencias que use para hacer la presentación. Y bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, ingeniero Orlando, por su presentación tan informativa. No olviden que pueden enviar sus preguntas en cualquier momento a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece en la plataforma. Haciendo una pequeña aclaración referente a la normativa nacional sobre ocratoxina, actualmente no hay una norma nacional expedida, pero como en Panamá contamos con un Comité Nacional del Códex, se rige directamente a la normativa expedida por el Códex Alimentarius, que es un ente internacional, para que lo tengan presente. Continuamos con nuestra última expositora. No sé si antes de presentarla tengan alguna pregunta. Pueden enviarla a la sección de preguntas y respuestas. Nuestra última expositora es Indira Franco, quien es licenciada en Química egresada de la Universidad de Panamá con un máster en Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Sur y un doctorado en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos otorgados por la Universidad de Zaragoza. Además, posee un posgrado en Educación Superior por parte de Columbus University. Ejerce como docente e investigadora en el área de tecnología de alimentos en la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene un amplio conocimiento en distintas áreas como la química y biotecnología de alimentos, desarrollo de alimentos funcionales y nutrición. Además, ha realizado diversas publicaciones de artículos científicos. El día de hoy, la licenciada Indira Franco nos hablará sobre nuevas tendencias de alimentos fermentados. Ingeniero Orlando, no sé si podría quitar la presentación y silenciar el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias sobre todo al MISI por tomarme en cuenta para este foro tan importante. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto, bien. Entonces vamos a comenzar. Yo les preparé con todo cariño aquí una presentación que se relaciona con los alimentos fermentados y nos hacemos un enfoque en sus componentes. Antes que todo, pues tenemos que saber que el proceso de fermentación, a ver, déjenme pasar acá, no quiere pasar un momento, ok. Sí. Pues el proceso de fermentación es algo que no es nuevo realmente, no es algo que podemos decir, bueno, ahora los alimentos fermentados los hemos conocido, los alimentos fermentados ya se conocían hace muchos años y vamos a ver un poquito de lo que es su historia después de que veamos qué es un poquito la fermentación.
La fermentación y los alimentos fermentados pues tienen relación en todas las áreas, microbiología, química y en alimentos, que es lo que vamos a tratar. Por ejemplo, para los microbiólogos la fermentación se va a centrar en lo que son los microorganismos y esa fermentación nos va a dar pues lo que es la transformación de compuestos de carbono en energía, siempre en ausencia de oxígeno. Para nosotros, acá digo nosotros los químicos, yo estoy tanto en el área de química como en el área de la parte de alimentación, tecnología de alimentos, pues llamamos fermentación al proceso en que hay una oxidación incompleta y que se va a producir una sustancia nueva. Nosotros los químicos nos fijamos más en la sustancia que en los microorganismos y que en este proceso siempre va a haber generación de energía química en forma, por ejemplo, de ATP, de adenosín trifosfato. Y en el contexto de alimentación, la fermentación es una serie de conversiones que me van a originar diferentes alimentos y bebidas que nosotros ingerimos tradicionalmente y de hecho alimentos y bebidas fermentados que conocemos, tenemos el café que ustedes toman todos los días, lo que es el pan con el que acompañamos este café, tenemos también lo que es el vinagre, todo esto son alimentos fermentados que van a depender de diversas bacterias, de hongos y también pues cierto tipo de levadura. Vamos a ver un poquito de la historia de los alimentos fermentados. Como les decía, no es nada nuevo los alimentos fermentados. El primer alimento fermentado que se conoce, se podría creer que es el pan o la cerveza. Sin embargo, se encontró en China una bebida a base de azúcares, a base de frutas y que estaba fermentada hace como 10.000 años antes de Cristo. O sea, fíjense lo antiguo que es este proceso de obtener alimentos. Luego, nunca se supo si fue primero lo que era el pan o lo que era la cerveza, pues se decía que la cerveza pudo originarse a partir del pan, de manera de que un trocito de pan cayera en un caldo de cultivo propio y se diera la cerveza, o que a partir de la cerveza cayera en un poco de harina, lo que era parte de esta cerveza con fermentos y originara lo que es el pan. Entonces, no se sabe si es cerveza o pan primero, es como el huevo o la gallina, no se sabe cuál de los dos. Y actualmente, como vemos en esta imagen acá, y eso, bueno, la cerveza y el pan es de los tiempos de los egipcios, y aquí en esta imagen podemos ver, pues, cómo están amasando para hacer pan y demás en un papiro egipcio. Y actualmente Asia es de los que consumen mayor cantidad de alimentos fermentados, así como vemos a estos dos señores que están acá, que están consumiendo, pues ahorita hay kimchi, hay tofu, todo este tipo de alimentos son alimentos fermentados que la cultura asiática consume con naturalidad y que nosotros estamos aprendiendo a consumir pues en este tiempo. ¿Cómo elaboramos los alimentos fermentados? Bueno, esos alimentos fermentados nosotros tenemos que tener siempre lo que es bacterias, levaduras u hongos para lo que es la producción del alimento. Aquí vemos en el primer caso, tenemos bacterias de ácido láctico que van a actuar pues en un medio que debe tener azúcar para lo que es el alimento de esas bacterias y me produce ácido láctico. Ejemplos de estos alimentos fermentados van a ser lo que es el yogur, lo que es el kimchi. Son alimentos en los cuales se produce ácido láctico al final de lo que es ese proceso de fermentación. Luego tenemos lo que es alimentos fermentados a partir de levadura, que todos conocemos lo que es la cerveza, el vino, son a partir de levaduras y nos transforman el azúcar en alcohol. Y tenemos alimentos fermentados en los cuales pues hay también una bacterias, unas levaduras tipo moho que me hacen lo que son las transformaciones y ahí tenemos lo que es pan, tenemos algún tipo de lo que son algunos vinagres también usan ese tipo de alimentos fermentados. Entonces siempre se producen nuevos alimentos, nuevos sabores diferentes y puede ser también que haya nuevas texturas en este tipo de alimentos fermentados. Aquí tenemos una tabla
en la cual vemos que todos los alimentos fermentados necesitan un tipo de sustrato que contenga pues lo que son azúcares o carbohidratos que me van a producir esos azúcares y se producen diferentes tipos de productos a partir de microorganismos. Por ejemplo, tenemos que de soya y trigo se produce un producto que se llama shoyu y es un tipo de una salsa. Ahorita vamos a presentarles algunas imágenes de ellos. Y los microorganismos involucrados son los microorganismos Aspergillus oryzae, bacterias, y este shoyu es pues propio de Malasia. Tenemos el miso, que creo que ustedes ya habrán escuchado hablar, conocerán lo que es el miso, que es un producto de soya y arroz muy famoso de China y Japón. Y aquí tenemos los microorganismos involucrados. Así tenemos productos a partir de arroz, como lo es el idol, que ese es un producto de India, es como un panecillo, el cual está transformado con lo que son los lactobacillus mesenteroides. Tenemos productos de maíz, acá en América, porque ustedes saben que el maíz se usa mucho en América. Y esos productos de maíz tenemos lo que es el pozole, un producto típicamente mexicano, en el cual hay bacterias involucradas del ambiente, cierto tipo de levaduras y hongos. Tenemos lo que es la chicha. La chicha es un producto peruano, pero acá en Panamá nosotros también tenemos la chicha. ¿Algunos de ustedes conocen lo que es la chicha? Lo malo es que no veo el chat. Así que no veo el chat. Si quieren abrir el micrófono y compartir, bueno, no sé si pueden realmente. En Panamá también tenemos la chicha. Les cuento yo un poquito de la chicha. La chicha se hace a partir de maíz. El maíz se coloca en una especie de sacos en los cuales se deja que él comience a germinar. Cuando comienza a germinar, que tiene lo que son las radículas y todo lo demás, ese maíz se cocina y se muele. Y tenemos entonces que de allí se prepara lo que se conoce como chicha acá en Panamá. A partir del maíz hay un producto que se conoce como kenki. Ese producto es de África y es transformado por los lactobacillus, hongos y las levaduras. Tenemos productos a partir del trigo como el quiche y el halanit, que es mucho de Medio Oriente y de India, pues se transforman por los bacillus spp y Saccharomyces. Y de yuca tenemos un producto que es tepequetela, que usa Saccharomyces roxy y ese producto se consume mucho en el sureste de Asia. Y en Japón hay un producto que se conoce como natto. Ese producto es a base de frijol de soya. El Bacillus subtilis lo transforma y lo que crea es una capa gelatinosa en la superficie del producto. Entonces, ese producto es un producto con un sabor bastante fuerte y al tener ese sabor bastante fuerte, algunos japoneses no les gusta, no es consumido en todo Japón. Ellos saben que tiene propiedades benéficas, pero realmente no se consume en todo Japón por ese sabor fuerte que tiene. Entonces, vamos a ver unas imágenes acá. Este es el shoyu, que les dije que es pues de lo que es frijol de soya. Ese shoyu es una salsa como tipo salsa de soya, ¿sí? Y bueno, es consumido en Malasia. Acá tenemos a la mano derecha arriba y en la izquierda el kenkey. Ese kenkey es el que es de maíz, el maíz es fermentado y entonces se envuelve como si fuera un tipo bollo de los nuestros, pero con maíz fermentado. Y ese se consume en lo que es África. Acá debajo del shoyu tenemos al natto. Fíjense, ahí están los frijoles de soya que tienen una capa gelatinosa arriba y se ve allí como una especie de hilos en esa capa. Entonces, eso es lo que le da las características propias a ese natto y lo que hace que a alguna gente le guste o a alguna gente no le guste. Acá tenemos la chicha de maíz, maíz casi negro, maíz morado, que se produce mucho en Perú. Entonces, de ese maíz se hace la fermentación y se produce lo que es la chicha. Aquí abajo está el pozole mexicano. Y acá, por último, a la derecha abajo tenemos lo que es el idel, que son estos panecillos blancos que se consumen en India. Entonces, estos son ejemplos de productos fermentados.
¿Qué tipos de fermentaciones tenemos? Nosotros tenemos diferentes tipos de fermentaciones, 6 principales, que son la fermentación alcohólica. Por la fermentación alcohólica es que tenemos lo que son las bebidas tipo vino, la cerveza y demás, en donde se hace una transformación de los azúcares y me produce una cierta cantidad de alcohol, dióxido de carbono y ATP. Tenemos la fermentación acética. La fermentación acética es la propia de los vinagres y allí actúan las bacterias del género Acetobacter. ¿Sí? Entonces, transformamos lo que es el sustrato en ácido acético, en vinagre, y es un proceso aeróbico. Si nosotros tenemos vinos, nosotros no queremos que el vino se transforme en vinagre porque esto me daña, me enrancia lo que es el vino. Entonces es una fermentación que no debe darse en vino, sino para la obtención de vinagres, vinagre de arroz, vinagre de manzana y demás tipos de vinagre que me van a producir ácido acético al final. Tenemos la fermentación láctica. En esa fermentación láctica yo voy a tener que participan las bacterias lácticas y me dan al final ácido láctico, ¿sí? Esa es la fermentación propia del yogur. En el yogur, la leche, se le agregan los cultivos lácticos y esos cultivos hacen que el pH baje y que se produzca ácido láctico, ¿sí? Por eso se da esa baja de pH de un pH de 6.6 que tiene más o menos la leche a uno de 4.2, 4.4 que tiene el yogur. Tenemos también la fermentación butírica que se lleva a cabo por bacterias del tipo Clostridium, requiere la presencia de lactosa y esa fermentación butírica es la que se da a veces en la mantequilla cuando se enrancia, cuando se me pasa, se va y eso es una fermentación butírica. La fermentación butanodiólica es una variante de la fermentación láctica llevada a cabo por enterobacterias y allí pues se genera butanodiol, un alcohol que es un alcohol que en realidad no tiene ni color, sino que cambia y es un alcohol un poco viscoso. Y la fermentación propiónica en donde interviene el ácido acético y allí voy a tener al final de esa fermentación ácido propiónico. Luego de esto vamos a ver un poquito los alimentos que se generan por fermentación. Por ejemplo, nosotros tenemos los vegetales. Los vegetales en otros países en los cuales hay el clima que tiene las 4 estaciones y demás, ellos no tienen vegetales durante todo el año y la forma de mantener estos vegetales es por medio de hacer pues lo que es vegetales en conserva, ¿sí? Y en esos vegetales en conserva, ¿qué voy a colocar? Pues la sal, los vegetales, y allí en el medio acuoso se va a dar la degradación de la glucosa que tienen los mismos vegetales, o se le puede añadir un poco de glucosa adicional, y se produce entonces el ácido láctico. Las bacterias que están involucradas en esto, pues son las bacterias del tipo de Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, entre otros. ¿Qué ejemplo tenemos? Bueno, el chucrut. El chucrut, que es digamos que es un plato típico alemán, es de repollo blanco. Ese repollo blanco es un repollo fermentado y ellos lo tienen durante todo el año disponible, de manera de que pueden consumir repollo a lo largo de todo el año, aunque no sean temporada. Y el kimchi, que es el mismo concepto, pero con repollo chino. Y ese repollo chino se le añade jengibre, ajo y en algunas regiones le ponen otros tipos de condimentos y es lo que ustedes mucho ven actualmente en lo que son los doramas, que se ve que consumen mucho el kimchi, ese es repollo chino. Tenemos también que los encurtidos son encurtidos de vegetales en los cuales nosotros vamos a tener que podemos colocar diferentes tipos como son las aceitunas, los pepinillos, todos estos que vemos acá. Y allí entonces también es una fermentación ácido láctica en la cual los vegetales se colocan en ese medio de conserva y se mantienen allí entonces a un pH bastante ácido. En los cereales y legumbres, nosotros tenemos que, podemos tener fermentación por medio de hongos, por medio de Aspergillus oryzae o Aspergillus soyae,
para producir lo que es el miso y bacteria del tipo Bacillus subtilis que produce el natto. Vamos a ver un poquito de lo que es el miso y lo que es el natto porque son dos alimentos que actualmente se están distribuyendo y consumiendo mucho, que son alimentos de origen asiático. El miso tiene como base al frijol de soya. Hay que añadirle el koji, que son, digamos así, los microorganismos. Antes estos microorganismos eran naturales, ahora se venden en sobrecitos, de manera de que usted tiene diferentes tipos de koji y la sal. El frijol de soya siempre es el mismo y lo que va a cambiar es pues el tipo de koji que se usa. Y puedo tener koji a base de arroz, koji a base de cebada o koji a base de soya. Entonces, esos tres tipos de koji sobre los frijoles de soya, ¿no? Van a darme lo que se conoce como diferentes tipos de miso. Miso de arroz, miso de cebada y miso de soya. Y tienen, como vemos acá en la imagen, colores diferentes. El miso de arroz es de un color bastante marrón oscuro. El miso de cebolla el miso de cebada es de un color más bien crema y el miso de soya pues es bastante oscuro. Y se puede también mezclar los tres y se tiene un miso mezclado. Entonces eso pues se acompaña a las comidas y es un tipo de alimento que tiene propiedades benéficas, ¿no? El natto, que fue el que vimos hace un momento en la imagen en el cual se veía el frijol de soya, allí entonces tenemos que el frijol de soya se fermenta y para que se originen los microorganismos de fermentación se le colocaba lo que era paja de arroz. Esa paja de arroz se ponía allí en agua hirviendo y proporcionaba lo que son los microorganismos. Actualmente se vende sobres para producir lo que es el natto. Y luego que se le colocan los microorganismos, se deja durante una semana para que se dé la fermentación de estos frijoles. Y se crea esa viscosidad propia de lo que es este plato tradicional japonés, que es el natto. Se dice que contiene muchas vitaminas, minerales, que contiene un montón de residuos de aminoácidos y que tiene efectos excelentes, que ayuda para reducir la presión, que tiene una excelente actividad antioxidante. Entonces es un, como digamos, superalimento, como conocemos ahora en términos de alimentos, lo que son los alimentos. Este es un superalimento y realmente se puede producir en casa de manera muy sencilla. Que durante el periodo de la pandemia aprendimos que podíamos hacer mucho de estos alimentos fermentados en casa. Mucha gente pues hacía lo que era el pan. ¿Quién de ustedes no hizo pan durante la pandemia que estábamos encerrados? Pues bueno, todos los alimentos allí. Y este natto también podría. En el área láctea yo voy a tener lo que es el yogur y el kefir. El yogur usa leche que se fermenta con Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Se le puede agregar también como probióticos Lactobacillus acidophilus también. Y allí se producen entonces lo que son compuestos del tipo de acetoína, acetonas y demás que dan ese sabor característico y ácido. Y el kefir, la diferencia es que usa otro tipo de levadura, que es la Saccharomyces kefir, y otro tipo de bacteria, que es el Streptococcus caucásicus. Entonces allí, en el kefir, yo voy a tener dos fermentaciones, la fermentación ácido láctica y una segunda fermentación, que es la fermentación alcohólica. O sea que el kefir tiene un cierto grado de alcohol que le da ese sabor característico. Y el kefir yo utilizo los gránulos, me quedo con los gránulos y más o menos descarto el líquido. Entonces es un producto de textura diferente, ligeramente, a lo que es el yogur, que es un producto que es muy viscoso, mientras el kefir es un producto más sólido. Entonces, estos son dos productos lácteos de fermentación. Los embutidos, también nosotros tenemos una gran cantidad de embutidos fermentados. Quizás acá en Panamá no los consumimos mucho, digamos que a nivel de Europa sí que hay una gran cantidad de embutidos en los cuales las carnes se fermentan y son estables a temperatura ambiente. Algunos tienen, por ejemplo, como lo vemos acá en esta imagen,
ese color blanco característico de un hongo y que pudiéramos pensar, si no conocemos o no estamos dentro del área, que está dañado. Sin embargo, este embutido, ese hongo es lo que hace la protección y lo que hace que yo pueda tenerlo a temperatura ambiente. Claro que no a una temperatura tan alta como acá en Panamá, porque igualmente se comienza a pues degradar, pero digamos que a una temperatura ambiente de 20, 25 grados, yo puedo mantener ese embutido por un periodo de tiempo. Estos embutidos fermentados utilizan diferentes tipos de microorganismos, como vemos acá, de tipo Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus y demás. Podemos tener diferentes tipos de embutidos, desde lo que son los salamis, el salchichón. Podemos tener también lo que es bacon. Bacon también puede darse un proceso de fermentación. Y jamones, diferentes jamones. Por ejemplo, el jamón serrano es un jamón que tiene un proceso de fermentación y que me da esas características propias de lo que es el jamón serrano, muy consumido en España y que acá pues en algunos lugares ya existe, como lonchas, como la pata de jamón y demás, lleva un proceso de fermentación para que me dé esas características. Existen tantas clases de embutidos fermentados como regiones geográficas. En Alemania, como vemos acá, se elaboran más de 350 diferentes tipos de embutidos. O sea, para que veamos que más que regiones de España hay tipos de embutido. Cada uno tiene su tipo de embutido particular por región. Y pues aquí vamos a tener que hay microorganismos del tipo Penicillium, que son los que me van a causar lo que es el fermentado en estos embutidos. Y también, por ejemplo, el de Baromyces hansei, que es una levadura muy utilizada. Y aquí abajo en la imagen podemos ver pues diferentes tipos de embutidos, diferentes colores, algunos más claros, algunos más oscuros, algunos son salchichones y demás. Y todo esto lleva un cierto proceso de fermentación. Lo importante de estos alimentos es que todos ellos llevan cultivos, llevan microorganismos. Esos cultivos iniciadores deben cumplir con algunos requisitos, que son estos que están acá, deben ser seguros porque son aditivos alimentarios que se le agrega al alimento. No pueden ser obviamente ni tóxicos ni alergénicos. Deben poseer una estabilidad genética, es decir, que debe ser reproducible la cepa que tenemos allí como cultivo. Deben ser competitivos con la flora autóctona del propio alimento, bajo las condiciones que tengamos de proceso de lo que es el alimento. Y las cepas deben ser homofermentativas, deben ser fermentadoras de un solo tipo de los sustratos que tenemos allí. Y deben aportar pues beneficios tecnológicos al proceso, bien sea su actividad proteolítica, lipolítica, catalasa, etc. Las bebidas tenemos también fermentadas, en el cual pues el proceso de la fermentación va a actuar sobre un azúcar que va a ser de un cereal o que puede ser también de frutas y me va a generar alcohol. Ese alcohol puede ser entre 4 hasta 14% de alcohol. Los principales los principales bebidas son la cerveza, el vino, la sidra, la hidromiel, la tequila, y estas son las principales bebidas fermentadas: whisky, ron, vodka y la sidra. La sidra es a partir de manzana, el vino a partir de uva, el tequila a partir de agave, el whisky a partir de papas y demás. Esto lo que hace es que a partir de glucosa tenemos que por la glucólisis se genera el etanol en este tipo de bebidas. El té también es un tipo de bebida fermentada que estaba hecho a base de la Camellia sinensis, se da el proceso de fermentación y entonces pues vamos a tener que por las diferentes fermentaciones se dan los diferentes tipos de té verde, amarillo, rojo. Tenemos poco tiempo, así que voy a pasar para que no se me corte. Y el café también y el pan son alimentos fermentados. El café se fermenta por microorganismos naturales y el pan por lo que es el Saccharomyces cerevisiae.
Estos son ejemplos de alimentos fermentados. Y tenemos aquí el pan, el yogur, la salsa de soya, el vinagre, la kombucha, que es muy famosa actualmente. Y estos son algunos de los mitos más comunes de la fermentación, de que todos los alimentos fermentados son saludables. No necesariamente. Siempre contienen probióticos, tampoco es así. La fermentación elimina los patógenos y toxinas, no es así tampoco. Y aunque es un proceso moderno, ya sabemos que es bastante antiguo y demás. Aquí les dejo unas referencias, unos libros muy interesantes y pues muchas gracias por la atención prestada en este tema de los alimentos fermentados. Muchas gracias, licenciada Indira, por compartir su conocimiento con nosotros. Con esto concluimos el webinar Innovación, Tendencias y Avances Científicos en Química de Alimentos del día de hoy. Agradecemos enormemente a nuestros expositores, la licenciada Indira Franco, el ingeniero Pablo Montero y el ingeniero Orlando Ruiz, por sus presentaciones. También queremos agradecer a todos los participantes por unirse a nosotros. Esperamos que esta sesión haya sido enriquecedora para todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.